Bueno, entonces la idea con el seminario de hoy era pues hablar un poco de un caso de estudio de las definiciones que habíamos dado en el seminario anterior. Esto es una caracterización geoquímica de crudos altamente biodegradados, ¿sí? Que se hizo para la cuenca Yaricahuán para identificar facies generadoras en esta cuenca. Entonces, si nos remontamos al concepto de lo que hablábamos en el seminario anterior, de que eran los crudos biodegradados, ¿sí? Decíamos que eran solo crudos que se generaron de nuestra roca fuente normal. Si yo abro otra presentación, ¿la ven? ¿Ven lo que hago, cierto? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Entonces, lo que hablábamos era que esos crudos biodegradados eran crudos que generábamos en nuestra roca fuente y que ellos migraban. Y en su proceso de migración iban a estar afectados por ciertos procesos que iban a alterarlos y a volverlos más viscosos. Entonces, teniendo claro eso, lo que hicimos acá sencillamente fue estudiar esos crudos pesados que encontramos en esa cuenca. ¿Dónde está localizada la cuenca Yaricahuán? La cuenca está localizada, pues la denominan subcuenca, pero pues podemos llamarla cuenca Yaricahuán. Limita acá al norte con la cuenca de Llanos Orientales, al este con el macizo de Garzón, que es el que vemos acá, con intersección con Cordillera Oriental, que sería esta, y al sur con lo que denominan el Alto de Yari. Entonces, el por qué se escogió esta zona o qué problema había en esta área, ¿sí? Con esos crudos, era que en la cuenca hay muchas manifestaciones de hidrocarburos en superficie que son resumaderos. En las áreas aledañas al municipio de San Vicente del Caguán y en los alrededores del río Yarí, ¿sí? Sin embargo, las compañías que explotan en esta cuenca no tenían claro o no tienen evidencia de cuál es la proveniencia de esos hidrocarburos, ¿sí? Ellos estaban explotando y habían 3 compañías que estaban explotando ya en la cuenca, en las cuales una decía que estaba explotando desde una roca del Paleozoico, la otra que estaba explotando de una roca cretácica y la otra necesitaba saber realmente de dónde provenían esos crudos para saber cómo tratarlos. Entonces, lo que se planteó realmente fue como establecer la afinidad genética que había en esa cuenca entre los hidrocarburos que se están produciendo en pozo, los resumaderos activos que están acá en los 2 sectores que les mencioné, y las areniscas o arenas bituminosas, esas areniscas cargadas con esos crudos pesados, ¿sí? Y establecer cuál es la facie generadora en esta cuenca. Ese era el objetivo de esa investigación. Entonces, bueno, la metodología fue una metodología muy normal, muestreo, tratamiento de muestras, análisis de laboratorio y la interpretación de los resultados. El muestreo se hizo en estas zonas. Espérenme un segundito, me adelanto un poquito. Se hizo en estas zonas. En la serranía de la Macarena, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, es que lo pusimos en mute un momento, pero sí te estamos escuchando perfecto. Bueno, háblenme porque sí. Bueno, lo dejamos en mute. Listo. Entonces, bueno, en la zona de la serranía de la Macarena se muestreó en la zona más norte de la serranía y en el sector sur de la serranía. Se muestreó en los alrededores de San Vicente del Caguán, hacia el sur en límites con lo que sería la cuenca ya Putumayo y unas muestricas acá en San José del Guaviare. Adicional a esto, se tomaron muestras de llanos orientales, Valle Superior del Magdalena y Putumayo, de muestras de crudo que se estén produciendo en estas cuencas. Entonces, ¿qué muestras tenemos? Tenemos crudos de pozo que se están generando, arenas bituminosas, arenas con impregnación y resumaderos activos, para que tengamos claro las muestras que usamos. Ahora,
¿Qué reservorio tenemos nosotros en esta cuenca? El reservorio en esta cuenca son unas arenas conglomeráticas que pertenecen a la formación Mirador, cuyo equivalente cronoestratigráfico sería la formación Pepino en la cuenca de Putumayo y la misma formación Mirador en la cuenca de Llanos Orientales. ¿Sí? Se tenía el precepto de que la roca generadora en esta cuenca era la formación Macarena Superior, que esa sería la roca fuente y la que generó los hidrocarburos que vemos allí presentes. Sin embargo, a medida que les voy a ir mostrando, ustedes mismos van a ir descartando o aceptando esa hipótesis. Entonces, ¿qué se hizo con las muestras que se tomaron? Entonces tenemos crudo de pozo, sin aditivos, sin rompedores, porque cuando estamos explotando, sacando crudo de un pozo, por lo general los ingenieros de petróleo le echan cuanta cosa ellos necesitan para que ese crudo salga. De las arenas con impregnación y de los resumaderos, extraemos el crudo que necesitamos con una serie de equipos que se usan para ello, con unos ajustes determinados, unas condiciones ya establecidas. Ahora, ¿qué hacemos con ese crudo que obtenemos? Le hacemos otra extracción para obtener esto que se denomina maltenos, que es como esa fracción más liviana que están en los hidrocarburos, ¿sí? De allí vamos a sacar lo que se denomina saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, ¿sí? Los saturados y los aromáticos son dos fracciones diferentes que se analizan por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que es este equipo que tenemos acá, ¿sí? De allí que sacamos cromatogramas y posteriormente algo que llamamos como fragmentogramas, que no es más que escoger como un ion específico que vamos a analizar. Los asfaltenos, que es la que debería ir por acá, los asfaltenos serían nuestra fracción más pesada de esos hidrocarburos, es decir, lo que realmente observamos nosotros en las arenas bituminosas. Para de pronto tener un poquito más claro esto, esta sería la molécula de asfaltenos, ¿sí? De allí nosotros, encontramos... ¿Me escuchan? Hola, ¿sí? Sí, hola. Ya. Listo, entonces me siento como en un concierto. Hola, sonido. Hola. Entonces entonces íbamos acá. Entonces, estos asfaltenos o esta molécula de asfaltenos es la que nos va a interesar en esos crudos altamente biodegradados. ¿Por qué? Porque a esta molécula es a la que nosotros tenemos que comenzar a hacerle un tratamiento químico para romperla de esta forma y extraer unos hidrocarburos que se encuentran allí. ¿Sí? Tengamos ahí ese dato. Aquí ya habíamos obtenido unas fracciones, ¿cierto? Saturados y aromáticos, ¿sí? Estas fracciones ya las habíamos analizado, las vamos a analizar y obtenemos una información de allí. ¿Qué información vamos a sacar de cada fracción? Algo que se denomina biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Recuerdan que el seminario anterior habíamos de pronto hablado algo de biomarcadores. Habíamos, creo que solo como mencionado, o creo que fue en una presentación que yo hice en la universidad, decíamos que biomarcadores eran sencillamente unos compuestos orgánicos, ¿sí? Que estaban constituidos por carbonos, hidrógenos y que tenían un precursor biológico, ¿sí? Que nos podían dar información de biodegradación, estado de madurez termal, ambiente de depositación y edad de nuestra roca fuente. Entonces, en esto que ya extraemos acá, analizamos esos biomarcadores. Ahora, en esto que estábamos hablando acá, de romper esa fracción pesada que solo la rompemos con métodos químicos, de allí vamos a obtener otros hidrocarburos, pero no son los mismos hidrocarburos que obtuvimos al principio en la diapositiva anterior. Estos hidrocarburos que vamos a obtener de romper esta molécula serían unos hidrocarburos que no han sido afectados por la biodegradación, porque se encuentran encapsulados totalmente en la molécula.
¿sí? Entonces serían unos hidrocarburos originales que cargaron nuestra roca afectados. Luego el dato que obtengamos de ellos, de biomarcadores, va a ser veraz y certero. Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Sí, sí. Sí, listo. Entonces, ahora con esos biomarcadores que obtuvimos, tengamos claro que unos fueron los biomarcadores que obtuvimos tal cual, que sacamos tal cual de los hidrocarburos, y otro, los que obtuvimos de los asfaltenos, que serían nuestros hidrocarburos ocluidos. Entonces, con ellos vamos a comenzar a mirar 4 cosas principales: la biodegradación, el estado de madurez, el ambiente de depositación y la edad de nuestra roca fuente. Entonces, lo primero que uno hace es mirar la biodegradación, saber cómo está nuestro crudo para saber con qué datos vamos a entrar a trabajar en nuestra cuenca. Yo les voy a nombrar una serie de biomarcadores, que no se asusten por el nombre, pero yo les voy a ir nombrando cada biomarcador conforme en la característica que vayamos, ¿sí? Para que ustedes sepan cuál es el biomarcador que se usa cuando estamos haciendo qué análisis. Entonces, los biomarcadores se van a ver afectados por la biodegradación de esta forma. Cuando nosotros tenemos una biodegradación ya de tipo 5, y tengámoslo presente, vamos a ver afectados los biomarcadores que se denominan esteranos. Ya ahorita vamos a ver en qué los usamos. Ya con un rango de biodegradación 6 vamos a tener totalmente alterados esos esteranos y eliminados estos que están acá, que son los N-alcanos. Y en un rango de biodegradación 9 vamos a tener pérdida de estos esteranos y opanos. Ya vamos a ver en qué usamos a cada uno, sino es para que lo tengan presente, para cuando los mencionemos ustedes como que se remonten a la tablita y digan, bueno, estamos en tal nivel de biodegradación. Entonces, este es el parámetro principal, pues, cuando hablamos de biodegradación. Utilizamos al opano 35 y al noropano. Este NOR25 opano es un biomarcador que donde quiera que lo veamos nos va a indicar que nuestra muestra está biodegradada, ¿sí? Entonces es un indicador principal. Las muestras que mencionábamos se encuentran graficadas acá. Entonces vemos que tenemos unas muestras con biodegradación rango 7 u 8, otras con biodegradación rango 6, 7, otras con biodegradación rango 5 y otras con 0 biodegradación. Entonces, las muestras que están con 0 biodegradación son las muestras de crudo de la cuenca de Putumayo y la cuenca Valle Superior del Magdalena. Pero también tenemos esta muestrica acá. Esta muestra de acá es la muestra de ocluidos, ¿sí? De hidrocarburos que extrajimos de los asfaltenos, ¿sí? Y fíjense cómo la misma muestra, sin hacer el extracto de ocluidos, nos evidencia un rango de biodegradación 6-7. Entonces, todo lo que analicemos sobre esta muestra, pues no va a ser verídico porque vamos a tener una afectación muy grande. Es una biodegradación severa. Si nos vamos gráficamente... Devuélvete, por favor. Dime. Devuélvete. En ese diagrama lo que estás graficando las muestras de diferentes lugares y con eso te permite decir cuál muestra no sería un buen biomarcador. Aquí estamos graficando, ¿se acuerdan los sectores de muestreo que yo les mostraba al principio? Entonces, sencillamente es gráficamente las muestras que veíamos en el mapa, gráficamente qué nivel de biodegradación tiene. ¿Sí? Entonces, ahí está todo, ahí están las muestras de crudo de pozo, las muestras de arenas con impregnación, las muestras de resomaderos. ¿Sí? Ahí tenemos todo. Pero principalmente para que viéramos cómo una muestra, haciendo la extracción, nos muestra que no hay biodegradación y la misma muestra nos evidencia la biodegradación real que tiene. ¿Sí? O sea, ¿cómo se más? ¿Cómo? Depende de la forma en que se... No te escuché. ¿Cómo la biodegradación? ¿Qué, María?
¿Cómo se conserva, se enmascara la biodegradación dependiendo de la forma en que se haga la extracción? No. No. Claro, entonces. No, porque, no, digamos que como el problema en la cuenca realmente era que los crudos son tan biodegradados, ¿sí? Sí. Lo que ellos querían saber era, bueno, pero son biodegradados porque realmente tenemos un yacimiento de crudo pesado allí, o son biodegradados porque han sido afectados por ciertos procesos, ¿sí? Entonces, acá, hasta el momento, aquí no hemos explicado nada, solo hemos mostrado que abrimos la molécula y que evidentemente encontramos un hidrocarburo encapsulado allí, libre de biodegradación. ¿Sí? Hasta ahora vamos allí, ¿sí? Ahorita continuamos y ya miramos esa información que nos evidencia. Listo. Entonces, gráficamente, las muestras con mayor nivel de biodegradación son estas 4, que son este circulito que veíamos acá arriba. ¿Sí? Esas muestras tienen, o existe la posibilidad de que su nivel de biodegradación sea más alto, porque se encuentren en zonas o en la zona de fallamiento, ¿sí? Donde vamos a tener una mayor intrusión de agua meteórica y probablemente ellas se vieron más afectadas que las otras. ¿Sí? Es una posibilidad. Estas serían las otras muestras con nivel de biodegradación 6-7, nivel de biodegradación 5. Fíjense que las de menor biodegradación se acercan más a la cuenca de Putumayo. Y en las cuencas aledañas, los niveles de biodegradación son tendiendo a 0 en Valle Superior de Magdalena, en Putumayo, y en Llanos Orientales sí tenemos niveles de biodegradación más altos. Tengamos ahí ese dato presente. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Como ya tenemos y conocemos nuestros niveles de biodegradación en la cuenca, ahora encontramos, y era algo que las empresas que están allí no tenían presente y que se encontró con este estudio, fue que había una mezcla de crudos en la cuenca. ¿Cómo se da esto? Resulta que en el primer seminario nosotros veíamos que nuestra roca reservorio podría estar recibiendo crudo, no solo de la roca fuente que está justo debajo de ella, sino que probablemente podríamos tener otra roca fuente más abajo que podría estarla alimentando. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos? Entonces, lo que evidenciamos aquí es que efectivamente nuestra roca reservorio recibió, no se sabía hasta el momento, hasta ahí, no podríamos decir cuántos pulsos, pero que recibió 2 pulsos de generación mínimo de la misma roca fuente, mantengámoslo como incógnita, podría ser de la misma roca fuente o de rocas fuente diferentes. Ya vamos a mirar cómo llegamos a concluir eso. Hasta el momento existe una mezcla de crudos en la cuenca, les voy a mostrar cómo se evidenció. Entonces, lo primero que uno hace es analizar este cromatograma que se llama Woolley, ¿sí? ¿Qué es el Woolley? Es solo tomar el crudo, ya sea el crudo normal, que como lo teníamos, o el extracto ocluido, ¿sí? Cualquiera de los dos, y pasarlo por el equipo y él nos va a mostrar esto. ¿Sí? No se le hace absolutamente nada al crudo, se analiza tal cual. Entonces, la primera evidencia de que hay una mezcla es la siguiente. ¿Ven esta curvatura en el cromatograma? Sí. Esta curvatura se llama mezcla compleja no resuelta y es el primer factor con el cual nosotros identificamos que el crudo está alterado, ¿sí? Está biodegradado. Para tal nivel de biodegradación, no deberíamos tener estos biomarcadores, estos N-alcanos. ¿Se acuerdan que en la tablita veíamos que los N-alcanos deberían desaparecerse con un nivel de biodegradación como 6-7, 7-8? Entonces, para esta montañita de biodegradación, esto no debería existir. Y estos 2 biomarcadores que están acá, que es el pristano y el fitano, se usan para determinar ambientes de depositación, ¿sí? Y ellos son los primeros que se van cuando tenemos biodegradación.
Entonces, y fíjense que los tenemos presentes. Entonces ya con esto decimos, bueno, el crudo está biodegradado, pero tenemos semialcanos. Tenemos un crudo muy antiguo biodegradado y un crudo nuevo que llegó a cargar la roca. O sea, una mezcla. Una mezcla, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, digamos que lo primero que se hace. Hull. Entonces tenemos la mezcla acá, nuestro crudo antiguo, más biodegradado, y un crudo nuevo, digamos que más reciente, pero hablemos de reciente en tiempo geológico, que llegó a cargar nuestra roca reservorio. ¿Por qué? Por la presencia de estos semialcanos y del bristano y el fitano. Ahora, la segunda evidencia. La segunda evidencia la vemos acá, en este cromatograma de esteranos, ¿sí? Acuérdense que los esteranos los veíamos alterados como en el nivel de biodegradación 6-7 y que se eliminaban a partir del 7 para arriba. Entonces, ¿cómo encontramos acá una mezcla? Miremos esta diapositiva, solo este pedacito. Resulta que los esteranos tienen muchos isómeros, ¿sí? ¿Qué es un isómero? Un isómero no es más que una copia del mismo compuesto o molécula que tiene como la misma cantidad de átomos, pero que está configurado en una estructura diferente. ¿Sí? ¿Sí? Eso es, digamos que es un tema que uno no se lo explican, sino que uno lo aprende y es bastante ladrilludo cuando uno lo ve por primera vez. Pero bueno. Entonces, fíjense que acá hay muchos tipos de isómeros, son estos 20R, beta, bueno, van aumentando, y el último es este que se llama diasterano. Resulta que estos primeros isómeros se van a ir eliminando con el aumento de la biodegradación, y el último que debería afectarse es este que se denomina diasterano. Entonces miremos el fragmentograma, observamos que todos estos de acá hacia la derecha serían los esteranos, ¿sí? Y estos serían los diasteranos. Fíjense que tenemos la misma curvatura acá. Entonces tenemos un crudo biodegradado. Siempre que está biodegradado se va a ver el cromatograma de esta forma. Si no estuviera biodegradado lo veríamos rectico. Entonces decimos, bueno, el crudo está biodegradado, pero tenemos este isómero AA20R, que según lo que veíamos debería ser el primero en eliminarse si tenemos biodegradación, pero lo tenemos allí presente, tanto en el esterano 27 como en el 28 como en el 29. Entonces con este cromatograma, fragmentograma, también podemos decir, bueno, tenemos una mezcla, ¿sí? Ese es como el segundo indicador. Esta fue una muestra de crudo de pozo, de tal cual producción de pozo. Miremoslo en una arena con impregnación o una arena bituminosa. Tenemos lo mismo. Observemos que aquí el nivel de biodegradación es tal que ya los piquitos son más chiquitos y la curvatura igual se ve, pero aún y así tenemos presentes esos mismos isómeros de los esteranos. Entonces la evidencia es la misma, tenemos una mezcla. Ahora, la tercera evidencia es la siguiente. Recuerdan que yo les decía que el noropano 25 lo íbamos a ver siempre que la muestra estuviera biodegradada. Mírenlo, así se ve. Se ve un pico muy grande y siempre que lo veamos vamos a saber que la muestra está biodegradada. Entonces, en esta serie de opanos y homopanos, los opanos son estos dos, espérenme, son estos dos, y los homopanos son de acá hacia la derecha. Siempre que nosotros los encontremos, vamos a tener que mirar si tenemos la presencia de este noropano 25. Al tenerla, ya sabemos que está biodegradado, pero hasta aquí este fragmentograma no nos da mayor información. Este fragmentograma tenemos que empatarlo con este otro que está acá, que se llama 177. Este fragmentograma que está acá se denomina como el fragmentograma de la serie de desmetilados, es decir, de los que ya han sido biodegradados. ¿Sí? Si nosotros en esta serie de desmetilados son, digamos que estos opanos desmetilados son estos dos que están acá, y toda la serie de homopanos, los desmetilados están acá presentes. Al tenerlos nosotros acá presentes en este fragmentograma de acá abajo,
decimos, bueno, nuestro crudo está biodegradado, pero ¿cómo sabemos que es una mezcla? ¿Sí? Hasta el momento hoy solo nos muestra que está biodegradado. Pues sabemos que es una mezcla porque al nivel de biodegradación que ellos presentan acá, fíjense que los picos son altísimos y están presentes todos, al nivel de esta biodegradación que tenemos acá, ya no deberíamos tener las series que veíamos, como en las series que veíamos en los esteranos, que eran los AA20R, ya no deberíamos tener esos acá tampoco. Y los tenemos acá presentes, aún con el nivel de biodegradación que nos está evidenciando acá, que es altísimo. Entonces, esa sería la tercera evidencia de que tenemos una mezcla. Miremos una comparación de un crudo de pozo con y sin el tratamiento de sacar los ocluidos de esa fracción pesada. Fíjense que en el crudo sin tratamiento de ocluidos, el noropano 25 va a tener un pico altísimo. Y en el que le hacemos el extracto de ocluidos, el pico casi que ni va a existir, es mínimo, es muy pequeñito. La serie de opanos, aquí la vamos a ver presente, pero ya sabemos que probablemente es del segundo pulso que llegó a cargar la roca porque no debería estar presente. Y acá lo vemos presente pues porque hace parte del crudo original que estamos analizando. Fíjense, por ejemplo, cómo en la extracción este opano 30 tiene un pico más alto con respecto al que está muy biodegradado. Es decir, Tania, que se utilizan los biomarcadores como ADN de las diferentes mezclas de los digamos, de los crudos que han entrado al sistema, pues que están componiendo el sistema. Sí, los biomarcadores son como una especie de ADN, ellos tienen un precursor biológico que nos ayuda en temas específicos y al mezclar cierto tipo de biomarcadores podemos identificar cosas como mezclas, ¿sí? Que es lo primero que uno tiene que hacer antes de ponerse a hablar de este es el estado de madurez de la roca fuente, este fue el ambiente de depositación, porque si comenzamos a hablar de esos temas sin saber que tenemos una mezcla, no vamos a saber de qué roca fuente estamos hablando, ¿sí? Entonces, lo primero era identificar si era un único pulso de generación o nuestra roca reservorio había sido cargada por muchos pulsos. Ya. Y el nivel de biodegradación depende de la temporalidad del hidrocarburo. Y el nivel de biodegradación depende de la temporalidad en tiempos geológicos. Pues depende, digamos que hay muchos factores. El primero es de la tectónica de la cuenca, porque sabemos que si es una zona muy fallada, una zona con mucho movimiento, vamos a tener una mayor intrusión de aguas meteóricas en nuestra cuenca y por consiguiente muchos más microorganismos que nos van a ayudar a comerse ese crudo, ¿sí? Vamos a tener también, sí, claro, el factor del tiempo es otro, el factor de tiempo hablando en el momento en que se generó, ¿sí? Hasta el momento que llegó a nuestra roca reservorio, cuánto tiempo tardó en ese proceso de migración, todo eso nos va a afectar. Ya, listo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos hablado arriba, que era sencillamente que en el sin tratamiento de ocluidos íbamos a ver toda la serie de desmetilados porque va a estar ahí presente por la biodegradación que tenemos. Y en el crudo que se extrajo, en el cual se extrajeron esos ocluidos, pues no lo vamos a tener presente porque se supone que es un crudo que no ha sido afectado por biodegradación. Entonces, teniendo claro eso, que ya conocemos nuestros niveles de biodegradación, que ya evidenciamos una mezcla de hidrocarburos, ahora hablemos de cuál es la madurez termal de la roca fuente que nos generó esos hidrocarburos. Entonces, este parámetro, pues en este estudio para mí fue fundamental. Aquí analizamos lo que se denomina moretano o pano versus la relación de algo que se denomina triaromáticos con monoaromáticos más triaromáticos esteranos. Eso es todo un trabalenguas, es mejor como aprendérselo como tas más tas.
Sí, sí. Entonces, bueno, ¿y qué evidenciamos? Este es el incremento de la madurez termal. Estas muestras que están acá vamos a eliminarlas porque son las muestras con niveles de biodegradación muy altos, que eran como ese nivel de biodegradación 7-8, entonces ya no nos sirve pues para nada. Pero con las otras muestras encontramos dos grupos, un grupo A y un grupo B. ¿Qué evidenciamos acá? En la cuenca, junto con las muestras de las cuencas aledañas, observábamos la generación de dos grupos, en donde un grupo tenía un mayor grado de madurez termal y otro grupo un nivel de madurez termal más bajo. Esto que nos permitió concluir que el extracto, fíjense que acá está el extracto de fluidos que tomamos, está acá en este grupo, y la muestra sin extracto se encuentra en este grupo. ¿Qué podemos concluir acá? Que el extracto, es decir, el crudo original encapsulado en ese asfalteno pesado, se parece más al crudo de las cuencas aledañas, ¿sí? A la cuenca del Putumayo, a la cuenca de Valle Superior del Magdalena. Y que el crudo sin el tratamiento se encuentra en este grupo único y exclusivamente de las muestras que se tomaron en la cuenca Yaricahuán, ¿sí? Entonces, aquí ya podríamos decir, tenemos dos pulsos en donde el primero que nos evidencia el ocluido se parece al crudo de las cuencas aledañas y el segundo, que es el que nos está aportando más información en esta muestra que no se le hizo el ocluido, pareciera que fuera único de la cuenca Yaricahuán. ¿Sí? Entonces, es muy importante como saber el orden en el que va uno trabajando para saber cómo va uno concluyendo. Esto es algo gráfico, sencillamente. Las muestricas que veíamos en este circulito B hacen parte de lo que estaría como en este sector, ¿sí? De lo que se está generando en ese sector, que posiblemente puede ser una cocina ahí específica en esa cuenca. Este es otro parámetro de ese TAS más TAS versus un RC. ¿Qué es este RC? Nosotros en el seminario anterior hablábamos de reflectancia de vitrinita, pues esta es el equivalente de la reflectancia de vitrinita calibrada, por decirlo así. Aquí ya tenemos que tener un dato o un análisis ya de la roca como tal, de un análisis de vitrinita que se le haya hecho para nosotros poder calibrar esta relación, ¿sí? Por acá observamos, creo que yo puse son unas ecuaciones ya establecidas, donde usamos esa reflectancia de vitrinita con algo que se denomina los metalfenaltrenos y los fenantrenos. Entonces, de esa forma, uno ya sabe qué ecuación debe escoger conforme al dato que ya se haya analizado previamente. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que las muestras de la cuenca Yaricahuán se encuentran, la roca fuente que generó ese crudo que se encuentra en Yaricahuán proviene de una roca que se encuentra en pico de generación, ¿sí? Mientras que las de las cuencas aledañas y incluso el ocluido, la roca se encuentra ya en final de ventana de generación. Sí. Entonces ya tenemos el dato de en qué estado de madurez termal se encuentra la roca que generó los hidrocarburos allí presentes. Bueno, no nos metamos con esta muestra, esto ya los confundo y nos alargamos más. Bueno, el tercer parámetro sería el ambiente de depositación. Ya sabemos biodegradación, ya sabemos que es una mezcla y ya sabemos que nuestra roca fuente está en pico de generación para lo que tenemos en Yaricahuán y para nuestro ocluido se encuentra en final de ventana de generación y parece parecerse a lo que tenemos en las cuencas aledañas. Ahora, ¿cuál es el ambiente de depositación de esta roca? Entonces, con las cuencas aledañas y con nuestro ocluido, vemos que nuestra roca fuente tiene como una mayor tendencia a una influencia siliciclástica, mientras que las cuencas las muestras de Yaricahuán tienen una mayor influencia hacia un ambiente marino carbonático.
Aquí usamos los biomarcadores que se denominan terpanos tricíclicos. Estos son los últimos en afectarse por la biodegradación. Entonces, el dato que obtengamos de ellos puede ser más creíble, ¿sí? Si no vamos a hacer ocluidos, puede ser un dato más creíble. Entonces, ya tenemos muy claro de que tenemos 2 pulsos, ¿sí? Todos los parámetros nos los han evidenciado de esta forma. Listo. Otro dato que tenemos, bueno, eso con respecto al ambiente, yo únicamente utilicé los terpanos tricíclicos, dado que el nivel de afectación por la biodegradación era muy alto y este pues era como el más confiable. En cuanto a la edad, recordemos que yo les decía que había una empresa que decía el crudo que producimos acá es de una roca paleozoica y la otra decía el crudo que estoy produciendo es de una roca cretácica. ¿Sí? Ajá. Entonces, con esta investigación, por ejemplo, se tumba una hipótesis y tenemos como algún tipo de semejanza o aceptación con la hipótesis del Cretácico. Acá se utilizó algo que se denomina dinosteroides triaromáticos. Resulta que la presencia de dinosteroides triaromáticos en mis muestras era de 0,39 a 0,50. Los dinosteroides triaromáticos solo van a estar presentes en rocas de edad del Mesozoico, ¿sí? Con eso se evidencia que es mentira la producción desde una roca del Paleozoico en la cuenca. Ahora, la capacidad de generación de los shales que se depositaron en el Paleozoico, o eso migró y no quedó atrapado ahí, pues ¿cuál sería la razón para no pensar en, pues fuera de todas tus evidencias, pero qué permite que no se haya preservado pues esa generación a partir de las del Paleozoico? Bueno, primero porque estos dinosteroides triaromáticos no van a estar presentes en rocas de, o sea, ¿cómo decirlo? Si los tenemos es porque están en rocas del Mesozoico. No, eso lo entiendo, o sea, tus evidencias te dan para eso, pero ¿cuál es la razón geológica para que los shales del Paleozoico no hayan producido hidrocarburos? Pues, ¿qué pasó? No quedaron. Bueno, realmente la cuenca tectónicamente es bien compleja, algo muy parecido a la cuenca de Llanos Orientales, pero en los modelamientos que se hicieron, si ellos producieron, ya estarían completamente sobremadurados, ¿sí? Completamente quemados, por decirlo así. Si estuvieran produciendo, podríamos haberlo visto en las trazas que se hicieron para alguno de los crudos, podríamos haberlo evidenciado claramente si hubieran sido del Paleozoico, ¿sí? De pronto, lo que nos podría servir ahí el Paleozoico es algunos fracturamientos que tiene, de pronto como reservorio, pero no como roca fuente, ¿sí? Listo. Entonces, ahora hasta ahí sabíamos que la roca fuente era mesozoica, ¿sí? ¿Cómo la llevamos en un tiempo más específico? Entonces utilizamos los biomarcadores como el oleanano para ponerla ya en una edad del Cretácico. Resulta que cuando nosotros tenemos presente el oleanano, ya en intervalos establecidos, podemos ubicar nuestra roca en una edad de Cretácico inferior a Cretácico superior, ¿sí? Y ya por análisis geoquímicos hechos ya a las rocas fuentes allí presentes, podemos ubicarlas en Cretácico superior. Entonces ahí ya dijimos, nuestra roca fuente no es del Paleozoico, es del Mesozoico, específicamente del Cretácico superior. ¿Sí? Sí. Y ahí ya con lo anterior ya identificábamos que el primer pulso, que nuestra roca reservorio, eso ya es para conclusión, que nuestra roca reservorio entonces fue cargada por 2 pulsos de generación, uno que se parece más al de las cuencas aledañas, ¿sí?
Y el otro, el segundo, que es más reciente en el tiempo, puede estarse produciendo en la cuenca porque tenemos una pequeña caldera, por decirlo ahí, generando desde lo poquito que hay de esa formación Macarena superior en la cuenca. Entonces, pues esas serían las conclusiones de todo el estudio. Y pues hasta ahí va el seminario de hoy, pero si ustedes tienen preguntas, seguimos. Y el tema es muy largo, es muy extenso, de pronto tiene mucha química. No, pero es súper interesante porque cambia un poquito la visión que normalmente vemos de evaluar los hidrocarburos con técnicas pues no tan avanzadas como son los biomarcadores y la necesidad de usarlos, porque solo esas mezclas solo se podrían detectar de esta forma y digamos que como las conclusiones que has dicho de anteriores estudios pueden quedar erradas por la ausencia de estos biomarcadores. A mí me queda una duda de la entrada de hidrocarburos en las cuencas aledañas. ¿Qué temporalidad tendrían esos hidrocarburos? Pues María, yo creo que ese es un tema bien complejo. Conmigo habían otros tres compañeros de maestría trabajando específicamente en ese tema y no dio la maestría para tener una conclusión o algo bien específico. Yo creo que de ahí podrían sacarse 2 doctorados y podríamos establecer eso. Pero... ¿Qué pensarías? Pues, digamos, ¿cuál sería tu hipótesis más? Digamos, ¿qué pensarías vos? No que se ha demostrado, sino con cuál hipótesis partirías. Sí, o sea, el primer pulso sí, pues en mi concepto y en mi experiencia yo diría que ese primer pulso sí proviene o tiene alguna implicación con una de las cuencas aledañas, ¿sí? Es que la cuenca tectónicamente es bien compleja, pero antes de que tuviéramos ahí el levantamiento de Garzón, ¿sí? Del macizo del Garzón y de lo que sería la serranía de la Macarena, pudimos haber tenido un aporte de ese primer pulso de generación, ¿sí? Entonces yo diría que asemejaríamos más a lo que sería como un valle superior del Magdalena y lo que sería Putumayo. ¿Sí? Sí, yo creo que esta pregunta es bien interesante porque creo que es parte de lo que viene abordando el estudiante de doctorado de aquí, el otro estudiante de doctorado que está trabajando pues parte de entender la exhumación del macizo de Garzón y cuando se da la separación entre esas cuencas. Entonces yo creo que bueno, que cada vez vamos a tener más luces sobre eso. Ok, ¿quién está trabajando con ese tema? ¿Cuál de todos? ¿No te acuerdas? Sandoval, alguno de ellos. Ah, sí, claro, ellos trabajaron en su tesis de maestría en esa área. Sí, yo creo que el doctorado es ahí. Tengo que revisar y te voy contando porque seguramente eso va a traer luces bien interesantes. Ellos iban a ir al EGU a presentar el trabajo, pero el problema es que cancelaron el EGU por el coronavirus. Sí, ese coronavirus nos está afectando mucho. A mí también me cancelaron, pero bueno. Sí, a mí también, yo iba a Islandia también. No, Tania, nos va a abrir un paso a los estudiantes que están acá si te quieren preguntar cosas. Claro, sí. Yo quería preguntarte si tiene alguna implicación económica que esté más o menos biodegradado el crudo y que tenga mezcla de otros crudos. Uy, sí, implicación económica total, porque una empresa, al ser un crudo tan biodegradado, la empresa, el primer análisis económico que hace es cuánto me va a costar a mí explotar ese hidrocarburo, ¿sí? Y si está tan biodegradado o es un crudo tan pesado, pues implica más gastos, ¿sí? Aparte que este crudo no es un crudo, digamos, movible, que uno tome la roca y el hidrocarburo brote como agua, sino es un crudo más tipo chicle,
bien pegajoso, no tenía nada de movilidad, eso parecía una pasta. Entonces sí, tiene muchas implicaciones económicas para una empresa, sí. O sea, mientras más biodegradado esté, más difícil es el proceso de extracción. Sí, el tema es que una compañía cuando entra a explotar, ellos no van a tomar el crudo que tienes en superficie, sino que ellos van a taladrar hasta la roca fuente. Entonces, en roca fuente probablemente y lógicamente ese crudo no va a tener las mismas características de lo que yo estoy viendo en esa arenisca impregnada en superficie. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo, yo tenía como otra pregunta, Tania, era esta datación, digamos, darle una a la roca por biomarcadores, ¿qué tan confiable puede ser, sabiendo que, o bueno, pienso que confiable sí debe ser, ya que vos trabajas con esto, pero no sé, yo desde, digamos que desde la química inorgánica no logro entender cómo se le, uno a una roca, un shale le da datación por, bueno, sea por fósiles, o sea por otros estudios de química analítica, ¿cierto? De elementos traza y esto, pero ¿cómo se le da esta datación por biomarcadores? Y digamos, ustedes tumbaron esta hipótesis de estas otras personas que decían que la roca era del Paleozoico, pero ahora dicen que es del Cretácico. Entonces, digamos, sí, ustedes, cuéntame, no sé, por qué le creen más a los biomarcadores que a un estudio hecho previamente. Pero un estudio de qué tipo. No sé, pues si las personas, no sé, tú qué dices, que había una hipótesis anterior que decía que la roca era del Paleozoico, ¿por qué tumbarla? ¿O por qué decir que los biomarcadores, cierto, tienen mejor evidencia? O, no Bueno, sé si... ahí digamos que hay tres factores. Si van a hacer una datación, o sea, si me van a decir que la roca es paleozoica y bueno, identificaron que la roca es paleozoica, eso es una cosa. Ahora, identificar que el crudo proviene de esa roca de edad paleozoica, ¿de qué otra forma de pronto se te ocurriría a ti identificar la proveniencia de ese crudo? Porque en el crudo tú no puedes entrar a mirar, hacer palinología ni hacer nada de ese tipo, ¿sí? Entonces, en el crudo, cuando tienes crudo, ¿no? Una cosa es como el análisis roca, crudo roca, y otro es el análisis crudo crudo, ¿sí? Entonces, si hacemos crudo roca, claro, tú puedes entrar y mirar la edad de esa roca, pero entrar a mirar la edad de dónde proviene ese crudo, ese hidrocarburo, es otra cosa. Y ahí solo tienes que o puedes guiarte únicamente por ese precursor biológico que nos ayudó a generar ese hidrocarburo, ¿sí? Que son esos biomarcadores. Porque en el crudo no puedes utilizar nada más. Ah, listo, sí, sino que de momento me pareció como extraño darle, digamos, porque una cosa es el crudo, ¿cierto? Lo que se generó de manera orgánica, pero pues otra cosa sería ya estructuras inorgánicas como la roca. Entonces, digamos Sí, que claro. O sea, cuando tú, tú hablas, de pronto es el lenguaje que no entiendo mucho de los petroleros. Cuando hablas de edad de la roca fuente, estás hablando de la edad del crudo. Entonces, edad de la roca que generó ese crudo, ah, sí, sí, sí. ¿sí? Vale. Pero Edad de la roca hablando del que crudo, generó ese. ¿cierto? Pues estás hablando de la relación, roca-hidrocarburo. Repíteme lo último. Estás hablando, cuando hablas de esa edad, hablas de la relación entre el hidrocarburo y la roca, o hablas solo de la edad de la roca. Entre el hidrocarburo y la roca. O Ah, sea,
tú puedes, o sea, es la única forma, como el problema que había allí era, bueno, ¿de dónde proviene ese hidrocarburo? ¿Qué roca fuente, qué fase específica de la roca fuente la está generando? ¿Sí? Entonces teníamos que entrar a mirar la única forma de hacerle seguimiento a esa roca fuente era con los biomarcadores. Claro, tú puedes hacer un amarre luego crudo roca, ¿sí? En donde tú coges tu roca y le haces todo un análisis geoquímico completo a la roca y luego la vas a correlacionar con el crudo, ¿sí? Y eso ya estaba hecho, digamos, en mi análisis. Sin embargo, ya estaba hecho y con el nivel de biodegradación que ellos encontraban, no habían encontrado relación. Entonces, la solución fue, hay que trabajar con los hidrocarburos biodegradados y mirar de qué forma podemos extraer más información. Sí, yo creo que es muy interesante para abrirles a los muchachos, pues, digamos, la mente hacia la aplicación de nuevas técnicas analíticas que en términos de la geoquímica inorgánica son equivalentes a todos los análisis isotópicos. Cuando uno habla de los análisis isotópicos en rocas duras, pues puede mirar esos ADNs de los aportantes a formar la roca. En este caso, utilizaría los biomarcadores del ADN de los precursores de esos hidrocarburos, que correlacionados con ciertas temporalidades uno podría descartar si corresponden a temporalidades paleozoicas o temporalidades mesozoicas. Creo que ese fue como el mensaje, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, esto es bien bacano por eso, porque para ellos es más el argot de la geoquímica inorgánica, pues es la que más manejamos, obviamente pues porque estamos en EAFIT, pero esto les permite ir mirando analogías que finalmente no son tan difíciles, sino que tenemos que ir empezando a conocer todos estos términos para ya verlo de una forma tan natural como lo vemos en rocas duras. Sí, claro. Y fíjate que, o sea, digamos lo que yo estoy haciendo ahorita en el doctorado es incursionar como en esa parte micro de la inorgánica, ya de cómo es esa interacción realmente entre esos hidrocarburos, pues que ya conozco, ya cómo llegaron allí, pero realmente cómo la parte inorgánica de mineralógica realmente entra a afectar en esos hidrocarburos, ¿sí? Eso es tremendo, o sea, ya vamos a ver cómo la interacción fluido-roca, que va a ser parte, pues, como de alguna charla introductoria tuya. Chicos que no la han oído. No, Tania, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Dale, sí, María. Yo paso a firmar, que estaba en campo y apenas llegué, y cuando fui a firmar no estaba la gente allá, entonces no pude firmar cosas del doctorado. ¿Listo? Ah, bueno, vale. Sí, yo paso ahorita. Vale. Bueno, chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno. Sí, yo creo que eso es lo más importante, empezar a ver.